Ya está. Bien, chicos, vamos a ver ese ejercicio. Me dice en el recipiente tubular 3 líquidos. O sea, se supone que los líquidos son A, B y C. En reposo están, así como lo observas, determine la altura H, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ubicar pues un punto por acá, ¿no? Sabes que este punto y este punto están a una misma altura, ¿eh? Entonces vamos a poner ahí punto 1. Ubicar ahí el punto número 1. Y acá sería el punto número 2, ¿eh? ¿Ves? Ahí está, el 1 y el 2, ¿ve? De tal manera que hay líquidos distintos, el líquido A, el líquido B y líquido C. Además de ello, la densidad de A, acá te lo dicen, ¿no? Supongamos que esto lo igualamos a una variable, no sé, de repente D. Entonces dices que la densidad de A, de C, perdón, tú sabes que la densidad de C vendría a ser simplemente 2D. La densidad de B, vamos a suponer que mejor más, para que no operar con números fraccionarios. Acá vamos a poner 4, ¿te parece? Ahí está. Entonces te quedaría la densidad de C 4D y la densidad de B 2D. Y la densidad de A, obviamente que sería D nada. Entonces ahí se logra ver la ubicación de los líquidos, ¿no? La ubicación de los líquidos, el más menos denso, el más y el mucho más denso, ¿no? Ahí está. Listo. De tal manera que en el punto 1 y el punto 2 las presiones son iguales. Una vez que trazas una línea punteada acá, ¿sí? A esa línea le llamarías isóbaración, ¿no? A esa línea le llamarías isóbara. Exactamente a esa línea que está en forma punteada, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es igualar las presiones. Igualar las presiones, ¿sí? Igualar las presiones. Entonces vamos a igualar las presiones. Dirías la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto número 2, así como se dice. Ahora, en la presión 1 existe la presión del líquido A y la presión del líquido B. O sea, vas a decir, acá sería la presión del líquido A más la presión del líquido B. ¿Ve? Ahí está. Y esto vendría a ser igual a la presión del líquido C. ¿Ve? Pero no te vayas a olvidar que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido, vamos a poner ahí, densidad del líquido, gravedad y altura. Entonces, eso sí tenemos que resaltar bien, ¿ah? Eso de ahí, ¿ve? Densidad del líquido, gravedad y altura. Vamos. Entonces, en A, ¿qué te daría en A? Densidad de A
Por ahí está, es D nada más. Le pones D. Gravedad. Vamos a ponerle gravedad. Y altura de A. La altura del líquido A sería A. Más densidad de B. A ver, vamos a ver con la densidad de B. La densidad de B vendría a ser, densidad de B es 2D. Es 2D. 2D. Y altura de B sería 2A. 2A. Vamos acá. Es igual. Densidad de C es 4D. Acá falta todavía la gravedad, ¿eh? Esta sería la gravedad. Ahí está. 4D, gravedad, vamos a ponerle G. Y altura sería H. Ahí está. Acá vamos a eliminar dichas variables como la D y como la G. Acá también como la D y como la G. Y acá también como la D y como la G. De tal manera que tú multiplicas, te quedaría, por ejemplo, A. Acá te quedaría A. A ver, vamos a ver acá. Así. Vamos acá a ver. Te quedaría entonces A nada más, ¿no? A. Está. A. Obviamente acá sería ¿cuánto? A ver. 2 por 2 me da 4. 4A. 4A. 2 por 2 me da 4. Y esto es igual simplemente a 4 veces H. ¿Ya? 4 veces H. Profesor, acá te quedaría A más 4A me da 5A. 5A. Y es igual a 4H. 4H, ¿eh? Ahora, tú quieres dividir 5 entre 4. Y eso es igual a H. Ahora, ¿cuánto sería eso? 2,5, ¿no? ¿Cuánto sería eso? A ver. 1,5, 1,25, 1,25. 1,25. 1,25. Ahí está. 1,25 del valor de A. Ahí está, 1,25. ¿Ve? ¿Te das cuenta? De esa forma ya está resuelto. ¿Se entendió, muchachos? La pregunta es, en la figura determinar la diferencia de presiones en los puntos A y B en kilopascales. Si la densidad de 1 es 1000 y la densidad de 2 es 1000. Entonces vamos a decir así, ¿no? Me dice que la presión en el punto, la diferencia de presión en el pide, ¿no? Diferencia de presión. Entonces vamos a decir, la presión en el punto A vendría a ser igual a la suma, pues, ¿no? A la densidad, a la presión 1 del líquido 1 más la presión del líquido 2. Y la presión del líquido B, en el punto B, vendría a ser solamente la presión del líquido 2. Si a mí me pide la diferencia de presiones, ¿qué significa? Que yo voy a restar la presión en el punto A menos la presión en el punto B. Y esto es igual a
Entonces, ¿qué significa? Ah? Que lo voy a restar. Si yo lo resto, digo precio 1 más presión 2 y le resto la presión 2. Significa que yo voy a simplificar la presión 2. Entonces acá te quedaría la presión de A menos la presión de B. Simplemente sería la presión 1. Ve, ahí está. Ah, la presión del líquido 1, nada más 1. Entonces, solamente reemplazo. Sería entonces la presión 1 es, perdón, la presión A menos la presión del punto B. Este es igual a que vamos a multiplicar de esta forma, ¿no? Densidad del líquido 1 sería densidad 1, sería 1000. Gravedad 10. Y altura sería 20. 0,2. Claro, o también 20 por 10 a la menos 2, ¿no? Convertido a metros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está en centímetros, lo multiplicas por 10 a la menos 2 y te quedaría en metros. ¿Ve? De esta manera, eliminamos dos ceritos, recuerda, y te quedaría simplemente 2000. 2000 ahí. 2000 pascales, ¿no? Tú sabes que la unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal. Por lo tanto, tú quieres en kilopascales, vendría a ser 2. O sea, sería la presión en el punto A menos la presión en el punto B. Vendría a ser igual a 2 kilopascales. 2 kilos. Esta entonces sería 2. Ahí está, ¿ves? De esta forma, ya te saldría a ti el ejercicio número es esta, número 8. ¿Ve? Ahí está. Puedes olvidar entonces. De esa forma ya está. Profesor, no sé. Ya, hola, 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 hola. Ahí sí. Se ha silenciado mi micrófono. Ya de nuevo. No se escuchaba mi micrófono. Dice, la figura representa a un sistema en equilibrio. Calcular la deformación de resorte. Sí, la constante elástica, o sea, el resorte, ¿no? La resistencia que tiene ese resorte es de 100 newtons por metro. O sea, cada metro resiste 100 newtons, es la lectura. El volumen 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La densidad 1 es 1600. Densidad 1 es 1600. Kilogramos por metro cúbico. Densidad 1, me dice. Será la densidad del líquido, quizás, ¿no? Densidad del líquido. O la densidad del bloque, ¿no? Eso sí está en duda. ¿Cuál será? Me supongo que es densidad 1 o densidad de líquido. De líquido puede ser. Bueno, vamos a empezar entonces.
Bueno, acá tendrías que hacer, por ejemplo, en este caso, esto de acá, ve. El empuje en primer lugar hacia arriba, ¿eh? Eso sería empuje, ¿no? Eso vendría a ser empuje, tal característico del empuje. Ahí está. Es el empuje. ¿Está bien? Es el empuje. Bien. Pero también hay una fuerza vertical hacia abajo que vendría a ser el peso. Eso vendría a ser el peso, ¿eh? Vamos a ponerle peso, que sería W, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pero si, imagínate, en este caso, vamos a decir lo siguiente, ¿eh? Si ese resorte, ahí vamos a ver el volumen está ahí, listo. Ahora, dime, ¿cómo estaría el resorte en este caso? ¿Está comprimido, está estirado? Estirado. Está estirado. ¿Por qué? Por el empuje. Por el empuje. Pero sí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría que si a lo mejor la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido? Ahí estaría comprimido, ¿sí o no? Supongamos que la densidad del cuerpo es mucho más mayor que la densidad del líquido. Entonces, el cuerpo tiende a irse al fondo, por lo que esté el resorte, entonces no puede ir. ¿De acuerdo? Pero en este caso vamos a suponer que el resorte está estirado. Al estar estirado el resorte, ¿qué significa? Que está haciendo una fuerza hacia abajo, ¿sí o no? Una fuerza de reacción del resorte vendría a ser hacia abajo. Vamos a suponer que la fuerza del resorte, ¿sí?, esté hacia abajo. ¿De acuerdo? La fuerza del resorte esté hacia abajo. ¿Por qué? Porque si decimos que está estirado, significa que si está estirado, pues el resorte tiende a jalar hacia abajo. Muy bien. Entonces eso sería la fuerza del resorte. Vamos a poner ahí fuerza FR. Fuerza del resorte. Ahí. En este caso, como ese sistema está en equilibrio, no hay otra más que igualar las fuerzas, ¿no? La de azul, la de rojo y la de verde, ¿no? Entonces, ahí en este caso dice la densidad del bloque, vas a decir así, ¿no? El empuje es igual, el valor no va a cambiar, ¿eh? Si tú lo ubicas en distinto sentido, la fuerza del resorte, el valor no va a cambiar, solo te va a salir negativo, nada. Si te sale negativo, significa que la fuerza sería en sentido contrario, nada. Bueno, sigamos. El empuje, entonces, en este caso, observas que es igual al peso más la fuerza del resorte. ¿Ven? El empuje vendría a ser densidad de líquido, gravedad, Por el volumen sumergido. por el volumen sumergido. En este caso está todo el volumen completo sumergido. El peso sería simplemente, ya te lo dan acá, que la 2 masa, newtons. claro, sería 2 newtons. Fuerza del resorte, K por X sería ahí. Listo, K por X. Bien, densidad del líquido te dice que es igual a 1600. Ahí está. Gravedad 10. Además de eso, te dice a ti que el volumen es igual a 5 por 10
a la menos 4. Entonces, ya tienes el volumen. El volumen, Sale 8. muy bien, dice que sale 8. 8 el empuje. 8 el empuje. Vamos a ver si sale 8 el empuje. K por X, ¿no? K por X. Listo. Esto es masa. Ya. En este caso, me daría, simplificamos acá. Te quedaría ¿cuánto? A ver, te quedaría 16 por 5, ¿eh? Pero 16 por 5 hay que ponerle de una vez 80, ¿no? 80 ¿por cuánto? Por 10 a la menos 1, ¿eh? Recuerda que eliminaste simplemente has eliminado simplemente, y acá te quedará 8, ¿sí? Porque eliminas un 0, ahí está. Entonces te quedaría igual 2 más K por X. Te quedaría 6, es igual a K por X. Ahí está. Sale K. 6 por 10 a la menos 2. Muy bien, entonces, claro, te quedaría entonces de esta forma, ¿no? 6, mira, newtons, no te olvides. K, te dan el valor que es 100 newtons por metro, por X. Se van los newtons y te quedaría así, ¿no? 6 metros sobre 100, ¿no? Sobre 100. Y este es igual a X. Pero recuerda que un metro es 100 centímetros, ¿eh? Este metro es 100 centímetros. ¿Está bien o no? Entonces, si nosotros lo podemos convertir, cada vez que tú tengas 6 sobre 100 de metros, es 6 centímetros. Entonces quedaría así nomás. 6 sobre 100, ¿eh? Es metros. Pero tú debes entender que un metro es 100 centímetros. Ahí va. Ya lo estoy convirtiendo ya. Entonces acá te quedaría metro con metro, chao. 100 con 100, chao. Te queda 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Eh? Seis vendría a ser tú. ¿Eh? De esa forma, ya está el ejercicio. Mira. Simplemente lo que hemos hecho es ubicar las fuerzas y luego aplicar la definición. Vamos por acá, escribirlo aparte, por acá para aquellos que no estaban en la teoría. Escribirlo pues, ¿cómo se llama? La fórmula que hace o que se aplica al empuje, ¿no? El empuje, tú sabes que es igual densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. Ahí está entonces, ¿eh? Listo. Ahí está entonces, ¿eh? Me dice, se ha determinado la existencia de un tesoro en una región donde la presión total es de 10 atmósferas. Si el buzo observa su barómetro en A, ¿ya? E indica una presión total de 6 atmósferas. Determine qué profundidad más deberá descender para encontrar el tesoro. Tú sabes que una atmósfera es 10 a la 5 pascales. Y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Eh?
Vamos a ver cómo lo pueden hacer, ¿ah? Tú sabes que la presión total, hemos dicho que es así, ¿no? A ver, la presión total, ¿qué quedaría así? Presión total o absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahí está, ¿no? Entonces, como a mí me dice que en el punto A, observa su manómetro y mire 10 la presión total, y a donde está el tesoro, perdón, A, ¿no? A es 6 atmósferas, y donde está el tesoro, ¿cuánto es? 6, ¿no? Perdón, al revés, 10. Entonces, si nosotros lo restamos eso, por diferencia es la cantidad de presión cuando va a aumentar, ¿no? La diferencia vendría a ser, obviamente, diferencia vendría a ser 4, ¿no? 4. Allá. Sería acá. 4 atmósferas. Es la presión total, ¿no? ¿Y eso vendría a ser a qué, profesor? A ver, vamos a ver. Vendría a ser la diferencia de presiones. Vendría a ser la densidad de líquido por la gravedad y por altura, ¿eh? Ahí está. En este caso ya está, ¿no? Te quedaría entonces 4 por 10. Porque tú sabes que una atmósfera es 10 a la 5 pascales, ¿no? 10 a la 5. Y este es igual a ¿cuánto? A densidad de líquido, que sería 1000. Pues agua. Gravedad 10. Y altura. Bien, listo. Pero recuerda que acá también lo que tienes que hacer es, tenemos que sumarle la presión, ¿qué sería? La presión, la diferencia de presiones. No, ahí nomás, ¿no? Sí, sí, está bien. Sale Sigamos. 40. Sí, sí, sale 40. Entonces te quedaría, chao, esto de acá, chao acá, ¿no? Pero te queda un 0, ¿eh? 40 te quedaría. 40. Ahí está. 40 vendría a ser tu respuesta. Ahí está. Siguiente. Tienes que leerlo una y otra vez, ¿no? Dos cuerpos de 10 y de 30 newtons, ambos de igual volumen. Ahí hay una observación que dice ambos de igual volumen. Flotan en el interior de un líquido, unidos entre sí mediante una cuerda. Haya la tensión de dicha cuerda. ¿Ve? Muy bien. Entonces acá lo que vas a hacer es esto, ¿no? No te olvides acá. Acá observarías siguiente, ¿eh? Un empuje acá. Acá también, ¿no? Fíjate que en este caso se trata del mismo empuje, por lo que el líquido es el mismo, ¿no? Y acá también, el mismo empuje. Y acá también se trata de los pesos, ¿no?
Tienes un peso y tienes también un peso. De tal manera que este peso es de ¿cuánto? Es de 10. Peso es de 10. Y acá es de 30, ¿no? 30 años. Entonces tú vas a decir fácil. En este caso, si tú lo observas así, vas a igualar, ¿no? Vas a decir que el peso, a ver, ¿qué sería? 2 veces, ¿qué cosa sería? A ver, 2 veces el empuje. claro, 2 veces el empuje es igual a, en este caso sería 40. 40. Y el empuje vendría a ser en este caso 20 newtons. Bien, ahora nosotros lo que vamos a hacer es dibujar esta parte. Ese bloquecito, pero la parte que está sobre. La parte que está sobre, ¿eh? Entonces, tú sabes que acá viene el peso. Y también es el empuje. Pero también hacia abajo que está la tensión, ¿eh? Entonces acá te quedaría la tensión. Acá te quedaría tensión, peso y empuje. Y ahí está. En este caso entonces sería el, el peso más la tensión es igual al empuje. El peso es 10. La tensión no lo sabes. ¿Y qué sería acá? El empuje es 20. O sea, la tensión vendría a ser 10. Eso que así de simple como tú lo ves. Ahí está. ¿Ve? Ahí está entonces. Damos tu respuesta. Sería la A. Bien. Eso sería la A. A ver. De nuevo lo vamos a dar lectura. Calcular la densidad de cierto cuerpo que al ser pesado en el aire, el dinamómetro indica 200 newtons. Y al ser pesado en cierto líquido, 160 newtons. La densidad del líquido es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ve? Ahí está. Entonces, vamos a imaginar, pues, ¿no? Vamos por acá, poniéndole un bloquecito. Vamos que es ese bloque. Cuando pesa en el aire.
Dice que ¿cuánto es? El dinamómetro indica, eso sería el peso real exactamente, ¿no? El peso real entonces vendría a ser acá 200 newtons. O sea, ahí pesa, ahí mide 200 newtons, ¿ve? 200 newtons. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando ya está sumergidos en un líquido, ¿no? Entonces, en la misma esfera, vamos a ponerle en un líquido. Y cuando está sumergido en un líquido, cambia ya, ¿no? A ver, quedaría ahí. Ahora va a pesar menos, ¿no? Sumergido en un líquido. Tal vez ahí hay un líquido. Está sumergido en un líquido, ¿eh? Ahora, ahí dice que cuando está sumergido en un líquido, suma su peso indica así. E indica simplemente 160. Entonces lo que vas a hacer ahora es lo siguiente, pues, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, vas a obtener el empuje, ¿eh? El empuje del líquido. El empuje. Ahí. Entonces ahí vas a hacer el empuje. Bueno, acá vamos a cortar esta cuerda. Esa es la tensión de la cuerda. Es exactamente lo que mide, que sería 160. Y no te olvides, ¿no? Que hacia abajo va a estar el peso. Ahí está. Entonces vamos a calcular, ¿no? Sería el peso, tú sabes que es 200. Y esto es 160, ¿no? Y el empuje, ¿no? El empuje, ahí está. Entonces el empuje, por diferencia, tú sabes cuánto vale el empuje. ¿Cuánto vale el empuje? Sería simplemente 40, ¿no? 40 newtons. Y no te olvides, ¿qué es el empuje? Densidad de líquido. No lo sabes. Vas a ponerle gravedad 10. ¿Ve? Gravedad 10. Y volumen. Volumen. 40 newtons. ¿Ve? Pero tú sabes que masa sobre su volumen, ¿está bien? Es densidad. Entonces sería masa sobre su volumen. Es igual, perdón, masa sobre la densidad sería. ¿Igual a cuánto? Masa sobre su densidad tendría ser el volumen. Entonces, eso de ahí yo lo reemplazo en donde dice volumen, que yo estaría consiguiendo exactamente lo que te pide. Entonces sería densidad de líquido, te lo dan la densidad de líquido. ¿O qué te pide? A ver, vamos a esperar un toque, un toque. Te lo dan la densidad de líquido. Entonces, un toque, entonces, sí te lo dan la densidad de líquido. Espérate, entonces acá, la densidad de líquido, lo vamos a reemplazar, obviamente. Sí te lo dan. Yo pensaba que no te lo van a dar. Ahí está. ¿Densidad de líquido cuánto era? 200, Densidad de 800. líquido. 800 era, ¿no? 800. Entonces le ponemos ahí densidad de líquido.
Densidad de líquido. Sería 800. 800. Gravedad 10. El volumen vendría a ser la masa sobre la densidad. Ya te expliqué. Y es igual a 40. Profesor, acá resulta la masa. Tú sabes que esta es masa por la gravedad. Y es igual a ¿cuánto? A 200. Pero tú sabes que la gravedad es 10, ¿no? O sea, la masa vendría a ser ¿cuánto? 20. Ahí está, 20 kilogramos. Exactamente, lo vamos a reemplazamos acá. Entonces te quedaría, en este caso, te quedaría, por ejemplo, esta D, pásalo para allá, te quedaría así, ¿no? Vamos a simplificar ya de una vez, a ver, le sacamos un, a ver, 40ava, 1, ¿no? 40ava de acá, 20, 20. 20, ¿no? 20, entonces acá le ponemos 20. Muy bien, entonces lo que te quedaría es así, ¿no? Te quedaría 20 por 10 por la masa que sería 20, ¿no? Y este es igual a la densidad. Entonces acá te quedaría 4, 2 por 2, 4, 1000 sería, ¿no? 4000 kilogramos por metro cúbico. Así vendría a ser tu densidad. Esa es la densidad del cuerpo, ¿eh? Ahí. Mira, ¿ve? Entonces marcamos 4000. Ahí está, marcando 4000. Quiero que se entienda, pues, muchachos, porque esto tú sabes, y tú lo sabes, que siempre va a venir exámenes y te van a tocar hidrostato. Y empuje todavía. ¿Ah? Tienes que preguntar alguna cosa que no se esté entendiendo, no se está quedando claro. Tiene que darse claro, clarito. ¿Por qué? Alguna interrogante tiene que haber. De repente algo te perdiste, ¿no? Mira, ya lo hemos hecho esta parte, ¿no? Está bonito. Y ahora vamos a hacer otra página más. Gracias. Desde el fondo de un depósito de 5 metros de profundidad, se suelta una esfera, la cual posee una densidad que es la cuarta parte de la densidad de líquido. Determine hasta qué altura asciende respecto al nivel libre. O sea, cuando te dice a ti que la esfera tiene la cuarta parte de densidad que el líquido, significa que si lo sueltas, pues obviamente se va. Es como decir un corcho en el fondo del recipiente con un líquido, lo sueltas y va a salir disparado. A ver, vamos a ver acá. Vamos a imaginar que el recipiente sería esto, ¿no? Te olvides que acá sería, ahí ven. Y no te olvides que esto es líquido, ¿eh? Entonces así nomás con esto. Esto es líquido, ¿no? Pues, y desde el fondo
Vamos a dibujar un bloquecito. No sé, de repente esto de acá. Desde el fondo va. Y la altura, te lo dicen a ti que es una altura de una profundidad de 5 metros. Entonces, acá hay datos especiales. Te dice a ti que la densidad del líquido y la densidad del cuerpo, ¿no? O del bloque. Si esto entonces, si esto es D, y acá sería 4D. Entonces, al momento de que la esfera es soltada desde el fondo, ¿sí? La esfera es soltada desde el fondo. Entonces, si la esfera es soltada desde el fondo, obviamente, vamos a analizar que va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces hay que ubicar las fuerzas que actúan ahí, ¿no? A ver, en primer lugar, tú sabes que hacia abajo actuaría el peso. Muy bien, ahí pones el peso, ubicas peso. Peso sería masa por la gravedad. ¿Ves? Ahí está. Hacia arriba actúa el empuje, dice, ¿no? Hacia arriba sería el empuje. Eso sería el empuje. ¿Sí? Pero recuerda que si el cuerpo sale disparado, ahí no está estático, el cuerpo está saliendo disparado hacia arriba. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a haber una aceleración, ¿no? Va a haber una aceleración en sentido vertical hacia arriba. ¿Qué sería ahí? Entonces sería una aceleración. Eso es una aceleración. ¿De acuerdo? Esa es una aceleración. Bien, entonces nosotros acá vamos recordando pues la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Eh, obviamente no nula, en un cuerpo genera una aceleración. Entonces vas a decir, sumatoria de fuerzas en este caso. Como el empuje es mayor, o sea, vas a decir el empuje menos la masa por la gravedad es igual a la aceleración. ¿Ve? Es igual a la aceleración. Pero recuerda que el empuje es densidad de líquido, es densidad, vamos a ponerle D mayúscula, densidad de líquido, gravedad y volumen. ¿Volumen de quién? De dicha esfera. La masa, tú sabes que densidad es igual a masa sobre su volumen. Si yo quiero masa, entonces recuerda que tú puedes hacer densidad por volumen. O sea, acá sería masa es densidad por volumen.
densidad del cuerpo sería, ¿no? Por el volumen de dicho cuerpo. ¿Está bien? Esto vendría a ser igual. Masa es igual a densidad por volumen. Y acá lo vamos a poner gravedad. Gravedad. Y este es igual a aceleración. Ahora vamos a... ¿Se entendió cómo lo saqué, jóvenes? ¿Se entendió esta de acá, esta parte, por favor? Sí, profe. A ver, de nuevo, recapitular hasta acá. El empuje es igual a masa por gravedad, es igual a la fuerza que, ¿no? Esta fuerza que se va hacia arriba, ¿no? Sería suma de masa resultante, fuerza resultante es igual a masa, fama, ¿no? ¿Te acuerdas de la fama? Entonces quedaría masa por aceleración. Bacán. Entonces acá vas a decir el empuje, densidad del líquido, gravedad y volumen, menos densidad del cuerpo, volumen, por la gravedad, es igual a masa por aceleración. De esta manera, reemplazando, porque te dice que la densidad del líquido es 4D, la densidad del cuerpo es D, restamos, te quedaría 3D igual aceleración por la masa. Luego la masa, tú sabes que es densidad del cuerpo, que sería D por el volumen del cuerpo, se eliminan, te quedaría 3 por G, que G vale la gravedad, y la gravedad es 10 por 3, 30 metros por segundo al cuadrado. Una vez de eso, yo quiero saber cuál es la velocidad esta de acá, ¿no? Y esta velocidad desde el fondo, si partes de fondo al velocidad cero, entonces te quedaría, a ver, te quedaría velocidad, creo que es esa, ¿no? Velocidad final al cuadrado. Es igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿te acuerdas? Más. Dos veces aceleración por el espacio, ¿no? Esa era tu fórmula en cinemática. Ahora, esta velocidad de acá es v sub 0, le he puesto v sub 0. Elevado al cuadrado. Y esto es igual. Esto de acá tú sabes que es 0, porque parte de reposo, 0. Dos veces la aceleración, que sería 30, por el espacio, que sería 5. Si nosotros multiplicamos, te queda 10, sería 300. Sería 300. 300 metros. Ya, 300 te sale ahí, ¿eh? Bien. Está ahí 300. Ahora, pero nosotros, mira, veamos una cosa más. A ver, vamos a hacerlo que sea más debajo. Espérate. Así. Ahí. Obviamente que esto también. Vamos a ponerlo por acá. Y obviamente que si la bolita llega acá, vamos a hacer esto. Obviamente llega ahí. Y va a ir y hasta qué altura se va a elevar, ¿eh? Exactamente es lo que te pide, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer, esta altura es lo que te pide calcular. ¿Cuál es esa altura que se eleva dicho bloquecito? ¿Ve? Y tú sabes que acá la máxima altura, pues otra vez se va a volver la velocidad cero, ¿no? Pero ¿cómo calculamos, pues, jóvenes, esa es una formulación, ¿no? ¿Te acuerdas? Que altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ve? Ahí está.
con esa fórmula lo tenemos que calcular. Nosotros ya tenemos que velocidad al cuadrado, esa velocidad que hemos encontrado, esa velocidad te dice que es 300 y dividido entre 2 veces la gravedad, que sería 20, ¿cuánto es, jóvenes? A ver. Sería altura, entonces, jovencitos, a ver, altura sería 300 dividido entre 2 veces la gravedad, que sería 2 por 10, 20. ¿Cuánto vendría a ser esta altura? 15, ¿no? Ahí está. Y vamos a buscar entonces tu clave. Si es que exactamente hay 15. Ahí vamos a ver. Vamos a calcularlo acá, a ver. 15 creo que es. Bueno. Ahí está, acá está. Mira, ¿ven? Acá está tu respuesta. Va. Solo que, espérate un toque. Listo. Ahí está entonces, marcamos tu respuesta y se acabó el problema. ¿Eh? No te olvides, ¿eh? Bueno, esto de acá vamos a bajarlo acá para que se vea más. ¿Ok? Ahí está. Para que se vea más acá. Listo. A ver, díganme, jóvenes, ¿alguna cosa que no quedó tan claro? ¿O sí quedó claro? Ustedes dirán. Dígame, a ver. Todo claro, profesor. Todo claro, bacán. ¿Seguro? Mire, ese problema tiene buen nivel, ¿ah? Tiene buen nivel. Tiene buen nivel. Vamos a ver entonces, ¿qué hora es, chicos? ¿Me pasé? Uy, me pasé 4 minutos, ¿eh? Les quité 4 minutos. Vamos a tomar nuestro lonchecito y volvimos, ¿eh? Ya, chicos.